¿Sabías que Adobe Acrobat es uno de los programas más usados y menos aprovechado que existe? Aunque no lo sepamos, tiene una cantidad de funciones que conocerlas va a facilitar enormemente nuestro trabajo. Hoy vamos a hablar de 5 que están en el tope de la lista. Número 1. ¿Cómo dividir un archivo PDF en partes? ¿A qué te ha pasado querer sacar páginas de un PDF? Abrimos un archivo. En Herramientas, abrimos Organizar páginas. Clic en la herramienta Dividir, la tijera. Elegimos un criterio de separación en la barra secundaria, por ejemplo, por páginas. Clic en el botón Dividir. Número 2. Agregar correcciones, notas adhesivas y otras anotaciones. ¿Cómo le digo que elimine todas las itálicas en este párrafo? ¿Iré haciendo una lista de errores en Word para mandarle? No. El Adobe Acrobat, en versión gratis y de pago, te permite hacer correcciones sobre el texto diagramado como si se tratara de papel. Haciendo clic sobre la herramienta Comentar, se abre un submenú con las opciones de corrección. Podemos agregar notas adhesivas, dibujar con el lápiz, usar un sello personalizado, todo anclado a un comentario que podés o no hacer. Número 3. ¿Cómo exportar documentos PDF a archivos totalmente editables de Word, Excel o PowerPoint? ¿Te pidieron que entregaras el documento como PDF y como archivo de Microsoft a la vez? Eso pasa. O a lo mejor te piden que entregues un PowerPoint en lugar de la presentación PDF. ¿Habrá algún programa en línea que lo convierta? No te hace falta. Con Adobe Acrobat Pro podés convertir los PDF a formato de Microsoft Office. Abrimos el archivo PDF. Usamos la herramienta Exportar PDF. Elegimos un formato de archivo como Word, Excel o PowerPoint. Exportamos. Elegimos la dirección y le asignamos el nombre. Abrimos el documento y comprobamos que está en el formato nativo de Office, por lo que podemos editar texto, imágenes y otros datos. Número 4. Convertir escaneo a un PDF con texto con capacidad de búsqueda. ¿Te gusta resaltar el texto a medida que vas leyendo? Con un escáner se puede digitalizar directamente a PDF, convirtiendo el texto-imagen en texto-texto. Clic sobre la herramienta Digitalizar y OCR. En submenú, Insertar desde escáner. Haciendo clic sobre el engranaje en Mis ajustes, revisás que esté tildado Reconocer texto OCR. ¡Hola! Ya podés hacer búsquedas de texto. Eso sí, suscríbete. Número 5. Combinar archivos en un PDF. Simple, pero hay que saber que existe. Herramienta Combinar archivos. Botón Agregar. Seleccionamos los archivos que tienen que ser compatibles. Hay una lista de extensiones. Desde agregar archivos podemos sumar más. Podemos pasar el mouse sobre una de las miniaturas de los archivos y hacer clic en la lupa para ver una vista previa ampliada. Si hacemos clic en la X, cerramos.
Podemos eliminar páginas y o reordenarlas. Y cuando ya no queremos hacer más cambios, clic sobre combinar. Acrobat nombra el archivo automáticamente y lo abre cuando termina el proceso, pero antes de cerrarlo, salvamos el archivo con el nombre que queramos darle. Si te interesa que desarrolle especialmente alguno de estos puntos, suscríbete y no dudes en comentarlo. ¡Chao!